Hola, bienvenidos aquí a Entrevistas, un espacio donde conversamos con personas que nos ayudan a entender qué es lo que pasa en Colombia y en el mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona con la que nos conocemos hace un montón de años y nos hemos ido cruzando en esta vida profesional. Andrés Santamaría. Andrés, bienvenido aquí a Entrevistas de Minuto 60 y muchas gracias por aceptar la invitación. Fernando, mil gracias a ti y por esta invitación y por supuesto un saludo a todos los que nos están viendo ahora. Andrés hoy es el director de Asocapitales. Andrés es abogado y tiene una maestría en políticas públicas. Ha sido un líder en el sector público, en el sector social. Ha trabajado como defensor del pueblo del Valle. También estuvo como personero de Cali. Fue director de turismo de Bogotá. Y hace Un mes y los días que llevamos de noviembre. un Estamos el mes 7 de octubre, un mes y unos Capitales. días de noviembre es el director y la cara hoy visible de Asocapitales. Pero Andrés, arranquemos primero explicándole a la gente qué es Asocapitales. Capitales es la asociación donde están reunidas todas las alcaldías capitales de Colombia, es decir, las 32. Es un órgano gremial, privado, y como cualquier órgano gremial, pues tiene unos objetivos específicos. Y yo lo resumo en tres. Y es contribuir en primer lugar a que las ciudades sean más seguras, que la gente camine más tranquila, que tengamos menos delitos, que tengamos menos impacto de la criminalidad. Segundo, que sean ciudades sostenibles, es decir, que haya desarrollo, infraestructura, pero con respeto al medio ambiente, que tengamos energías limpias en transporte, tengamos lucha contra el cambio climático, que contribuyamos a unos mejores manejos de los residuos sólidos, ser más eficiente con el manejo del agua potable, entre otros. Y por último, la autonomía de la productividad, autonomía fiscal, que cada vez tengamos más competencias, tengamos competencias las ciudades capitales, pero con recursos. Pero al mismo tiempo que se genere ecosistema de emprendimiento con un buen manejo para que impulse nuevas ideas, más innovación y que en último esto lleve a un buen manejo de las finanzas, pero tener una buena economía y un buen empleo en las ciudades capitales. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos varias estrategias definidas que contribuyen a nuestros objetivos. Primero, la asistencia técnica. Asesoramos, orientamos a las alcaldías capitales a través de sus diferentes secretarías y agencias locales que tienen. Apalancamos recursos del nivel nacional, Sistema General de Regalías, Cooperación Internacional, contribuimos a las APPs, Alianzas Públicos Privadas, con financiamiento. Muchas ciudades tienen retos en saber cómo presentar proyectos de apalancamiento y de recursos. Adicionalmente, somos una voz de visibilizar, defender las ciudades, apoyo y seguimiento legislativo en el Congreso para entender qué proyectos de ley contribuyen a esos tres objetivos o qué proyectos de ley no están contribuyendo a ello. Y finalmente, pues generar procesos de formación y ejercicios de mejoramiento de las capacidades técnicas de las alcaldías de nuestro país. Eso es en resumen, pero aquí se manejan muchos temas centrales. Claro. Hoy tenemos tema de seguridad. Acabamos de pasar en Valledupar un encuentro de ministro de Defensa, los altos mandos militares, el director nacional de la policía con los alcaldes capital. Claro. Ahí Capitales orientó ese espacio y es una de las estrategias es generar también sinergias para llegar a acuerdos, porque hay muchas responsabilidades que no son exclusivas de los alcaldes locales. Administrar una ciudad es casi una corresponsabilidad en un país demasiado centralista, donde la ciudadanía quiere cambios y quiere transformaciones positivas, pero los alcaldes tienen límites, tienen desborde de funciones, de competencias y limitaciones en recursos fiscales. Mm. Eh, Eso es, digamos, estratégicamente lo que nosotros, digamos, hacemos. Las ciudades capitales concentran más del 45% de la población, concentran más del 55% del Producto Interno Bruto y al mismo tiempo concentran la mayoría de los problemas que tiene el país. En temas de inseguridad, 60%, más del 60% de los delitos Ocurren en se las concentran, capitales. ocurre hasta 32. Es la mayor economía, es el mayor aporte en población
y es el mayor también aporte con la mayor dificultades y retos que tiene el país. Andrés, vamos dentro de la descripción que hace y la presentación que hace, hay dos cosas que se conectan. Esa voz, esa articulación, tratando de encontrar camino en uno de los problemas más complicados que tiene el país y que tienen las ciudades y los alcaldes de esas ciudades capitales, y es seguridad. Ustedes acaban de reunirse como lo estaba planteando. Eh, yo quisiera arrancar por algo para que todos pudiéramos tener como la misma base. Hoy, ¿cuáles son los tres, cuatro problemas en materia de seguridad que le están preocupando a los alcaldes en Colombia? Antes de contestarte, eso es muy importante. El fin último es que la ciudadanía mejore sus condiciones. Cuando nosotros apoyamos a los alcaldes, pues más que ayudar y apoyar a las alcaldías y a los alcaldes capitales, es que eso trascienda en mejor bienestar de los ciudadanos. Tema de seguridad es uno, la gente quiere ir tranquila a la calle. Hay muchos frentes. Primero hay que explicarle a la gente que hay una responsabilidad compartida en materia de seguridad. Los alcaldes son la primera autoridad policía, pero ningún alcalde designa al comandante de policía en las ciudades. Esa designación es del nivel nacional, de la Dirección Nacional de Policía. Muchas decisiones se toman en conjunto, no siempre, como cree la gente, el mando es totalmente autónomo. Entonces hay que entender eh, que la lucha contra la criminalidad, hay una serie de actores, obviamente está el alcalde, la alcaldía, que han venido en un proceso de transformación histórico. Antiguamente las alcaldías trataban el tema de seguridad con las secretarías de gobierno, hoy se ha venido especializando y creando las secretarías de seguridad, como el caso de Bogotá y otras, en fin, varias ciudades que incluso o este año varias están tomando, digamos, esa línea. Y eso es un poco para armonizar más la responsabilidad que tiene la ciudad con otros actores. Entonces, tenemos la fuerza pública, que es un actor nacional, y tenemos otro actor muy importante que es la fiscalía, y son los jueces. No existe algo peor en temas de criminalidad, que la impunidad es lo que más motor le da a la criminalidad. Entonces, este sujeto es totalmente 100%, no depende de los alcaldes. Entonces, es un conjunto de elementos que hay que armonizar para que la política criminal de lucha contra el delito pues funcione bien. ¿Qué expresaron basado en eso los alcaldes? Primero, hay un aumento decidido de los índices de criminalidad en el país, y muchos de esos índices de criminalidad del país están ligados a estructuras ilegales, que las estructuras ilegales, la confrontación de estructuras ilegales de grupos armados muy estructurados que hacen presencia también en las ciudades, pues hay que lucharlo con las herramientas del nivel nacional. Grupos militares, policías mucho más especializados que salen también del control. Esa lucha que hoy ve que hay confrontación rural que ve el país, también se despliega en las ciudades con síntomas. En la lucha de microtráfico, que todo, digamos, tiene una vertiente común que es narcotráfico. Crecimiento del 4 al 6% estamos anual de homicidio. O sea, este año asesinaron más de 400 personas en lo que hemos corrido de enero, tengo septiembre, pero la acabo de actualizar, octubre, son más de 400 personas asesinadas, más que este mismo periodo de 2025 a 2024. Secuestro, y esas son cifras nacionales, secuestro, vimos de 200 algo y pasamos a 400, más del 100% de crecimiento. La extorsión, que hoy en día los grupos estructurales ilegales en las ciudades, y en unas ciudades es más compleja que en otras, está creciendo el 25%. Los integrantes de hombres armados como el ELN, que en el 2022 podía tener 6.000 algo, estamos casi hablando de 10.000. Y así ves todo un crecimiento del 15, más del 20% de muchos de los grupos Clan del Golfo, disidencias de la FARC, en aumento de números. Y encuentras a ver temas muy sensibles de crecimiento en secuestro y en extorsión, que son delitos de alto impacto, pero también vas a ver toda esta complejidad que hay de ruralidad, situaciones de terrorismo. Entonces, Cali, cuando hoy hacemos esto, pasamos el fin de semana pasado,
3 atentados terroristas con artefactos pequeños Mm, y uno desactivado totalmente en Pasto. Y esto es lo que pasa en el suroccidente colombiano. Entonces, primer llamado es lucha contra el terrorismo porque son estructuras. Los nuevos enfoques, segundo, que se están dando en las ciudades. Yo creo que eso fue una exposición que colocaron los alcaldes. O sea, si no hay avances contra las estructuras ilegales que creemos que no están en las ciudades, eh, pues no va a haber tampoco avances positivos en las ciudades. Prueba de eso en el suroccidente, pero aquí también en Bogotá pasa. Luchas de microtráfico, de bandas criminales. El caso de Barranquilla, por ejemplo, la extorsión, está muy ligado a grupos estructurados, porque hoy en día estos grupos de estructuras avanzadas o maduras, que son integradas por un gran número de hombres con armas de alto alcance, que tienen presencia en varias partes del país, pues ya no solamente en la lucha del narcotráfico, sino que también insertan otros modos de ingresos de ilegalidad como la extorsión. Otro punto importante, sin duda alguna, que lo menciono en la introducción, que dice la articulación. Que hay que articular de la forma más natural posible entre estos actores. Fiscalía, fuerza pública a nivel nacional. Empezamos un ejercicio con nuestros capitales. Ahora, casualmente, ahí estaba hablando con el Ministerio de Defensa, me está dando un mensaje. Y quedamos en focalizarnos e irnos a cada ciudad capital y ver qué reto y dificultades hay. La gente dice, bueno, es que los retos y dificultades de seguridad están. Sí, es cierto. Pero si nos enfocamos cada vez más y llegamos a un embudo con el nivel nacional, pues yo creo que podemos mejorar mejor la articulación entre el nivel nacional y el nivel local, porque es que en seguridad hay muchos actores. Vamos a empezar este ejercicio. A otra semana arrancamos con suroccidente, sentarnos Popayán, Pasto y Cali, que comparten situaciones muy parecidas. mm, Digamos, hay fuentes que alimentan los temas de violencia y seguridad en sus ciudades por el contexto del suroccidente. Y te voy a hacer un ejemplo puntual. Usted se imagina si aquí en Bogotá estuviera, en Chía, totalmente lleno de hojas de coca y de laboratorios de coca, pues sería un absurdo. Eso le pasa a Cali, por ejemplo, que a menos de 30 minutos, 40 minutos tiene Jamundí con más de 2.000 hectáreas de coca y laboratorio. Más que el tema del cultivo es todo lo que se genera alrededor de esto. La presencia de grupos ilegales, el control territorial, las luchas armadas. Entonces, hay unas complejidades muy propias ahí que hay que atender. Hay otro tema importante que expusieron los alcaldes y es frente a la protesta. Y aquí, Capitales y yo en lo personal, quedo en la protesta. Tú cuando presentaste mi introducción, yo vengo de derechos humanos, sé que la gente tiene derecho a protestar, la gente tiene derecho a expresar desigualdades, a expresar inconformismos con la forma de decisiones de gobernanza en lo local, en lo nacional, eso es válido, pero debe ser un instrumento usado en los momentos oportunos y realmente conduce a eso. Pero nos volvimos una serie de protestas en el país con unos fines electorales de generar incomodidad al ciudadano, en la que no se pueda movilizar, de poner en riesgo a la ciudadana, como el caso que pasó en McDonald's, de agredir a unos ciudadanos en un McDonald's porque comían en una franquicia que es de descendencia americana, pero que la franquicia es colombiana. Los dueños son colombianos, los operadores son colombianos, los trabajadores son colombianos, dentro de un contexto y una sombrilla por el contexto del Medio Oriente. Pues eso no está bien. Yo creo que los alcaldes están decididos a evitar eso y disolver eso. claro. Bogotá, tenemos protestas pequeñas donde para todo el transporte Transmilenio. Los alcaldes tienen que entrar o están entrando a disolver eso, porque también que primar los derechos de otros ciudadanos. Aquí nos enfrentamos en ese tema nacional, que un alcalde puede dar una instrucción y puede venir una contraorden. El ciudadano debe entender que esa autonomía totalmente del jefe de la policía tiene ciertas limitaciones. Puedes hacer una orden como alcalde, pero puedes recibir el comandante una orden totalmente diferente a nivel nacional. Mm, sí, Y claro. acuérdense que la policía y la fuerza pública tienen una relación vertical con Bogotá, de jerarquización totalmente vertical, no existe tema horizontal, o sea, sus comandantes, sus superiores están en Bogotá. Ahora, ahí llegamos a una conclusión importante y es articular en el PMU y el ministro de Defensa fue claro en decir, protestas que están impidiendo la movilidad, que no tienen sustento, vamos a colaborar y vamos a trabajar articuladamente con el alcalde. Yo creo que hay un cambio importante. Otro elemento importante son visualizar
cada zona del país tiene unos generadores de violencia, comandantes que se caracterizan por su violencia, tanto en la ruralidad como en lo urbano, los carteles de exposición visibles. Yo creo que eso funciona con aumentar las recompensas por parte del ministerio. Yo creo que eso sin duda alguna puede ayudar. Estos fueron, digamos, los ejes Ujú. centrales. Creo que el más importante es nosotros, por primera vez o capitales, entrar estratégicamente a acompañar estos diálogos focalizados. Ahora, se hacen muchos consejos se hacen consejos de seguridad, pero creo que esta nueva herramienta estratégica que vamos a hacer, pues la idea es que contribuya más. El tiempo nos dará la razón. Ahora, nunca Capital ha sido un actor activo en eso, en organizar las reuniones de seguridad, en estar ahí. Entonces yo creo que es una estrategia que estamos cambiando, Ok. que yo creo que nos puede, esperemos que nos dé un resultado. Lo que sí yo quiero dejar claro es que no existe ningún alcalde que no se preocupe por la seguridad. Sí. No, no, o sea, eso no existe. Yo creo que no existe algo mejor que un alcalde poder decir que sus cifras de criminalidad han disminuido, que la gente se segura en su ciudad. Andrés, hay un tema que usted estaba tocando ahorita que me parece clave para las personas que nos ven. Normalmente cuando se habla de inseguridad, todo se centra en Bogotá, Cali, Medellín, eh, Barranquilla, que digamos que son las ciudades más grandes que tiene Colombia. Pero lo que hemos visto es que muchas capitales medianas y pequeñas tienen un repunte en esos hechos de violencia y de criminalidad eh, a sus capitales y en esa reunión, ¿cómo los piensa acompañar? O sea, a mí esa idea de poder ir a Pasto y revisar qué es lo que está pasando me parece que es un buen ejemplo, pero ¿cuál es como la estrategia de articulación que van a hacer con esas ciudades pequeñas que no tienen las mismas capacidades ni de recursos de policía, pero al mismo tiempo sí hay una relación comunitaria mucho más poderosa? No, ¿Sí? yo creo que es lo que te contaba. Yo creo que por eso que más una estrategia de enfoques. Cuando se tratan estos temas en un encuentro nacional, pues digamos, eh, las matices son los sentimientos generales. Articulación, prevención del terrorismo, fortalecimiento de inteligencia, alerta por fortalecimiento de los grupos estructurados ilegales. Y son matices generales. La forma en que se presenta van cambiando por zonas. Yo te puse el caso del suroccidente. Eh, y yo creo que la estrategia de ir a cada zona, con el Ministerio de Defensa, y ver esas diferencias y tomar decisiones estratégicas en cada zona o en cada ciudad capital, pues creo que puede dar unos resultados. Digamos, eso es Claro. lo que vamos a hacer. Conjunto de secretarios de seguridad, estas partes, la fuerza pública que está allá, los mandos que están allá, y el acompañamiento desde el Ministerio de Defensa. Eso responde, digamos, una nueva estrategia adicional. Esto no cambia la política criminal que hace el gobierno y las estrategias que está haciendo totalmente. Yo creo que todo sigue igual, digamos, en estrategia. Pero creo que esto puede dar unos matices y unos insumos nuevos a esa estrategia nacional. Ahora, que se ha debido hacer antes o debe tener válido, válido, pero pues nunca es tarde para afrontar los temas de seguridad. Ahora, la seguridad se transforma mucho. Digamos, los temas de seguridad se transforman, la forma en que los criminales actúan, la forma en que hacen el delito, em, pues van mutando, se Mm. van acoplando, desde los crímenes de menor impacto hasta desde el hurto callejero, desde los delitos en internet, desde la estafa, desde los delitos pequeños, desde los robos, mano armada, en establecimientos de comercio, allá los más estructurados como la extorsión, el secuestro, la lucha territorial, pues va variando. Entonces yo Claro. creo que tener esas lecturas de variaciones es importante para saber cómo combatirla. Ahora bien, hay unos temas, yo creo que el país y los capitales tienen que dar el debate. Yo en lo personal creo que sí debemos entrar en un análisis mucho más profundos. Por ejemplo, hay un tema que en lo personal yo creo que debemos abordarlo y es el sicariato. Que nosotros en Colombia no hemos avanzado con el sicariato. Es decir, disminuir el sicariato. Entonces, a mí me parece todavía increíble que en las ciudades, en Colombia, en el país que más sicarios usa, el sicariato en moto, que va y asesina y no pasa absolutamente nada. Yo creo que ese debate hay que darlo. Y yo voy a un tema mucho más profundo que es poco popular. Y es hoy
la moto se convirtió en la mayor herramienta de arma del sicariato. Cómo tú guardas un equilibrio entre la moto, que es un transporte bien usado por la mayoría, para ir a su trabajo, para ir a sus casas en un país en vía de desarrollo, y cómo previenes que eso esté mal usado, por cilindraje, seguimiento más detallado. Pero el país tiene que darse eh, un análisis mucho más profundo sobre eso. No podemos seguir en un país lleno de sicarios, y donde el sicario va y asesina. Casi la mayoría de los homicidios, fuera de las riñas y el conflicto, suceden es por sicariato en Colombia. Y un país no puede seguir teniendo casas de cobro de sicariato, cargos a sueldo. Entonces hay que atacar las armas. Pues yo creo que ese es un punto que yo creo que el país tiene que dar. Segundo punto, que es mucho más delicado, más sensible, es la lucha contra el narcotráfico, pero con otra óptica, y es la lucha frente a los dineros ilícitos, frente al lavado de activos. Ahí tenemos un crecimiento en la economía colombiana, muchas ciudades, donde hay una burbuja especulativa como producto del narcotráfico. Yo, yo creo que esa lucha, como le hizo Italia en su momento, pues debe ir contra las fuentes, y las fuentes y los ingresos. Yo en lo personal creo en el tema de la lucha exclusiva frente a la plantación y frente al laboratorio no es suficiente ni las interdicciones. Muchos modelos atacan son las fuentes de financiación y el lavado de activos. Mm. Andrés, el, el gobierno del presidente Petro está terminando. ¿Cómo va a ser la relación de Asocapitales en este tramo final? ¿Y cómo se están proyectando ustedes de cara al nuevo gobierno, independientemente de la corriente política que sea? Yo creo que las posturas de seguridad van a ser las mismas. Yo no creo que cambien porque esto no, digamos, la problemática del país. Ahora, yo sí creo que el gobierno Petro falló en una estrategia Ujú. y fue lo de la paz total. Y uno como gobierno apunta a algo y los números no le están dando. Los grupos ilegales aumentaron en número, los delitos aumentaron. No llegó realmente a ser un acuerdo de paz con ningún grupo. No se reinsertaron a la vida civil. Su estrategia falló, por las razones que sean, porque no hubo pertinencia, porque la estrategia fue débil, por lo que sea, pero falló. De pronto hubiera sido interesante verla. Hoy las cifras no la acompañan y yo creo que por eso él cambió el modelo de lucha contra la criminalidad estructurada en las últimas semanas. Por eso vienen la, la disuasión aérea y borbandear, porque realmente hoy los conflictos de este tipo no se ganan terrestre. Eso, ¿qué venía pasando en el país? Por eso ustedes veían imágenes donde llegaban grupos estructurados de números a poblaciones en zonas de ruralidad o cascos urbanos de ciudades donde llegaba un número importante de ilegales, 50, 100, no sé, un número alto. Claro, al no tener lo que disuadía eso era la preocupación aérea. Hoy yo estoy muy seguro que si siguen con el tema aéreo, muy sencillamente esto se va a desvanecer un poco y ya no vas a tener estructuras tan numerosas haciendo presencia territorial, porque hay algo que los grupos estructurales rurales eh, tienen prevención o temor, es el tema aéreo. Entonces Claro. yo creo que por eso cambió la estrategia. Ahora, los puntos van a ser los mismos, porque las cifras van a estar igual. Los homicidios, los grupos estructurales, la lucha. Y yo creo que al nuevo gobierno o a los candidatos lo que hace Asocapitales es plantearles algunos temas, de los 3 temas objetivos que tiene Asocapitales, Mm. y puntualmente en el tema de seguridad, pues la articulación, lucha contra el terrorismo, fortalecimiento de inteligencia, el manejo de la protesta, creo que es también esencial en el otro gobierno, y los temas de impunidad, que ese es un motor supremamente complejo que más del 80% de los Mm. delitos pues son cerrados. Yo te diría que los homicidios, 90% en Colombia quedan en impunidad. Entonces, por eso cuando capturan uno tiene 3, 7 boletas previas. Entonces, ahí hay un tema. Yo creo que esos van a ser los puntos centrales y no van a cambiar en 7 meses. Así el gobierno ya cambia. Entonces, yo creo que esos son temas que el nuevo gobierno pues tiene que afrontar, y eso capital es parte de estar acá, parte también de haber hecho, digamos, el encuentro, de contar esto, es para que esto también vaya llegando este mensaje de lo que es el sentir de los alcaldes capitales. Pues Andrés, muchísimas gracias por estar aquí en entrevistas de Minuto 60, deseándole lo mejor
está arrancando una gestión que creo que puede ser clave en un momento de tanta incertidumbre, sobre todo política e incluso técnica, y espero que nos podamos ver más adelante. Hay muchos temas que están ahí en el tintero, pero pues esperamos vernos nuevamente. Gracias, Fernando, por tu invitación. No, fue tiempo rápido. Sí, Hay que repetir. se pasó volando. De todas maneras, pues nada, con ustedes nos seguimos viendo. Estamos conversando acá con personas que nos ayudan a entender lo que pasa en Colombia y en el mundo. Yo soy Fernando Rojas Parra, Minuto 60, un infinito de información.